días puede ser la clase. Se siente ahora que no, fíjate. Entonces calculo mi esfuerzo normal, que el total va a ser igual al efectivo, que como hemos dicho va a ser igual a la fuerza normal entre el área del espécimen, ¿no? Y mi esfuerzo cortante, que va a ser igual a la fuerza cortante entre el área del espécimen, ¿no?
Entonces, he calculado mi esfuerzo normal y mi esfuerzo cortante, ¿no? Bueno, entonces les decía, ha sucedido que se había ido la batería de mi celular para poder enviarles la foto. Entonces vamos conversando mientras carga algo la batería. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, entonces, como les decía, un ensayo de corte directo es un ensayo que tiene muchas limitaciones por su carácter de bidireccional, ¿no?
como estamos viendo, le aplico una fuerza vertical que me va a dar mi esfuerzo de corte y una fuerza horizontal que me va a dar mi esfuerzo normal, ¿no? El hecho de que solamente aplique estas dos direcciones es de hecho una gran limitante, ¿no? Porque no siempre o no es cierto que en el terreno solo haya estos dos tipos de esfuerzos, ¿no? Entonces, esa es la gran limitante de un ensayo de corte directo. Esas son las grandes limitantes que tiene un ensayo de corte directo, ¿no? Frente a estas limitaciones es que se ha inventado un ensayo mucho más completo para el cálculo de lo que es la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. Este ensayo es el ensayo de compresión triaxial de corte. Entonces, es un ensayo que también está dirigido a calcular la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo, pero de una manera mucho más exacta porque supera las limitantes que les había explicado de un ensayo de corte directo. Entonces, el ensayo de compresión triaxial de corte es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. Se considera confiable por las razones siguientes. Primero, proporciona información sobre el comportamiento, esfuerzo y deformación unitaria del suelo. Segundo, proporciona condiciones más uniformes de esfuerzo que la prueba de corte directo con sus concentraciones a lo largo del plano de falla. Y tercero, permite mayor flexibilidad en términos de aplicación de las cargas. Entonces, en este ensayo, o en estos ensayos, porque los ensayos de compresión triaxial son de tres tipos, en estos ensayos voy a aplicar un esfuerzo, una fuerza vertical que va a ser el esfuerzo, le voy a llamar sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor, esfuerzo axial o esfuerzo desviador. Y le voy a aplicar un sigma 3 o un esfuerzo horizontal que le voy a llamar sigma 3, que se le identifica como esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. Con estos, conociendo los valores de sigma 1 y sigma 3, voy a poder graficar, como está
en la página 61 de los apuntes, voy a poder graficar mi círculo de Moore, voy a poder graficar mi círculo de Moore y por el punto de tangencia del círculo de Moore trazar mi envolvente de falla. Entonces, en base a la gráfica que hago del círculo de Moore y la envolvente de falla, voy a poder calcular, como está ahí en el esquema, el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. Entonces, como les había dicho, existen 3 tipos de pruebas de compresión triaxial. Una prueba es la prueba consolidada drenada, o sea, prueba de compresión triaxial consolidada drenada, que le simbolizamos o se le conoce por su símbolo C de casa y D de dado, o sea, CD. Luego tenemos la prueba consolidada no drenada, cuyo símbolo es C de casa y U de universidad, o sea, CU. Y tercero, la prueba no consolidada, no drenada, cuyo símbolo es UU. Entonces, son 3 tipos de pruebas de compresión triaxial. A ver si ya está esto. Entonces, tenemos que en el ensayo de corte directo calculado el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, y luego con el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante,
grafico mi envolvente de falla. Y puedo calcular mi ángulo de fricción interna, que en este caso me sale 31 grados. Bien, entonces estamos hablando de que existen 3 tipos de pruebas de compresión triaxial, ¿no? Una prueba consolidada drenada, una prueba consolidada no drenada y una prueba no consolidada no drenada. Entonces vemos la primera, la prueba consolidada drenada, o sea, CD. En esta prueba, el espécimen se somete a una presión de confinamiento sigma 3 a todo su alrededor, mediante la compresión del fluido en la cámara. O sea, el equipo que utilizo para el ensayo de compresión triaxial es una cámara de carga donde pongo la muestra, que es una muestra cilíndrica protegida con una membrana de plástico, y la voy en la cámara. Es una cámara que voy a llenar con agua, y ese agua va a originar una presión de confinamiento que le voy a llamar sigma sub 3. Conforme se aplica la presión de confinamiento, la presión del poro del agua del espécimen se incrementa en una cantidad mu sub c y se expresa en forma de un parámetro adicional igual a beta. Beta va a ser igual a mu sub c entre sigma sub 3. A ese beta se le conoce como parámetro adicional de Skepton. Los valores que toma este parámetro son para suelos blandos saturados igual a 1 y para suelos finos saturados a menor que 1. También tenemos ahí en la página 62 de los apuntes los valores de beta para los diferentes tipos de suelos, ¿no? Para arcillas blandas normalmente consolidadas, para arcillas blandas ligeramente consolidadas y limos, para arcillas firmes preconsolidadas y arenas, para arenas muy densas y arcillas firmes confinadas. Entonces, tengo los valores de beta. Luego, en la página 63, tenemos un esquema de nuestra muestra cilíndrica y cómo aplico inicialmente
el esfuerzo principal mayor o esfuerzo axial y los esfuerzos de confinamiento alrededor de toda la muestra. Entonces, va a tener la muestra al comienzo una presión de poro igual a 0. A continuación voy a aplicar un incremento del esfuerzo desviador vertical junto con la presión axial y vemos de que la presión de poro hoy no se incrementa en nada, sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque he drenado la muestra, porque la muestra está siendo drenada. Entonces tenemos que nos dice la teoría de que cuando la conexión al drenaje se mantiene abierta, se disipa el exceso de presión de poro del agua, por consiguiente también la consolidación, volviéndose la presión de poro igual a 0. Si el esfuerzo desviador se incrementa en delta sigma sub d, permitiendo la completa disipación de la presión de poro del agua, se tendrá que no existe mayor incremento en la presión de poro. En consecuencia, el esfuerzo de confinamiento total será igual al esfuerzo de confinamiento efectivo, o sea, sigma sub 3 va a ser igual a sigma prima sub 3. Y el esfuerzo axial total y efectivo va a ser igual al esfuerzo de confinamiento más el incremento del esfuerzo desviador. Se efectúan varias pruebas sobre especímenes similares, variando las presiones de confinamiento con los valores del esfuerzo de confinamiento y el esfuerzo axial de cada ensayo. Se dibuja el círculo de Moore y se obtiene la envolvente de falla. Las coordenadas del punto de tangencia de la envolvente de falla con el círculo de Moore dan los esfuerzos normales y cortantes sobre el plano de falla de ese espécimen. Una prueba consolidada drenada sobre un suelo arcilloso lleva varios días en terminarse porque el esfuerzo desviador tiene que aplicarse a escasa velocidad para garantizar un drenaje completo de la muestra. Entonces, como ven en el esquema de la página 64, para cada ensayo voy graficando mi círculo de Moore y luego por los puntos de tangente trazo mi envolvente de falla y puedo calcular gráficamente mi ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. Pero también gracias a las ecuaciones que hemos visto en la teoría, puedo calcular estos valores analíticamente. O sea, no solamente gráfica, sino también analíticamente puedo calcular. En la siguiente clase vamos a hacer ya ejercicios para ver cómo se calcula estos dos parámetros del suelo. Bien, si hubiera alguna pregunta.
Bien, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Les agradezco a ustedes vuestra participación. Carlos Mamani Kumpa ha levantado la mano. Ingeniero, ¿hasta qué página se hizo? Ah, ¿Hasta qué página? hemos avanzado hasta la página 64. Hasta la página 64 de los apuntes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les agradezco vuestra participación. Los invito a que nos volvamos a reunir el próximo jueves. Cuídense mucho, que está haciendo mucho frío. Abríguense, no hagan renegar a sus padres o a sus parejas y a estudiar, chicos. Pueden retirarse.